Pues estamos ya en el último mensaje de esta epístola que comenzamos a ver, yo creo que antes del verano, me atrevería yo a decir, y ya estamos pues finalizando. Ya lo dije el domingo pasado, digo, estamos ya casi terminando, pues ya en el día de hoy estamos finalizando esta epístola de Colosenses y estamos en el capítulo 4, del versículo 7 al versículo 18 nos corresponde en el día de hoy. Esto es. Colosenses capítulo 4, versículo 7 al versículo 18. Y vamos a orar una vez más por la palabra del Señor para que esta palabra sea recogida bien en nuestros corazones y la llevemos en nuestros corazones para aplicarla, para vivirla, para saborearla, degustarla. Amén. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos las gracias de nuevo, Señor, y ahora en este momento previo a leer tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, de que tu palabra esté tocando profundamente en nuestros corazones, que salgamos empoderados de tu Espíritu Santo en esta tarde de tu iglesia, con el celo, Señor, de cumplir tu palabra, Señor. Señor, que tu palabra no quede en el olvido, que tu palabra, Señor, no quede como una palabra que podamos pensar que ya prestaremos atención en otro momento de ella. Señor, que tu palabra, en este mismo momento que la vamos a leer, tú ya empieces a hablarnos, Señor, y a hablarnos de acuerdo a lo que tú ves en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos una vez más, Señor, con el agradecimiento y perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, a partir del versículo 7 en adelante. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros recibirle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída en vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Hermano, cuando se escribe una carta, no sé de vosotros, pero yo cuando escribo una carta, uno está más interesado, y yo creo que esa es la regla, la pauta general. Está uno más interesado en saberse expresar bien y emplea uno tiempo en montar, en pensar bien lo que uno va a escribir
para transmitir al receptor, aquel que va a recibir la carta, el estado en el que uno se encuentra y los intereses que a uno le mueve para escribir esa carta. Cuando hablamos de intereses, no me estoy refiriendo a otros intereses que no sean los emocionales, las circunstancias de la vida de uno, las cosas que uno ha vivido y lo puede contar y lo puede argumentar como experiencia para que el receptor sepa cómo uno se encuentra anímicamente. Bueno, en el caso de Pablo, del apóstol Pablo, lo que nosotros podemos ver en sus epístolas es todo lo contrario. Él emplea poco tiempo en lo que es en el saludo inicial y después en el desarrollo de la carta, él está más interesado en hablar en base a la necesidad de la iglesia, en base a la necesidad de aquellos que van a recibir la epístola. Y lo que le interesa al apóstol Pablo es responder ciertas cuestiones que tiene la iglesia y que puede ser de problemas, de situaciones adversas, y por la cual el apóstol Pablo está escribiendo para aclarar dudas, está escribiendo para pastorear en la distancia a la iglesia del Señor, para que ellos no encuentren ningún obstáculo para seguir al Señor. Y si encuentran algún obstáculo, que este obstáculo sea siempre menor que la gracia que viene del Señor para superar ese obstáculo, para tener siempre comunión con Dios. Y esto es lo que nosotros estamos observando en la epístola. Y podríamos cerrar aquí ya diciendo, mira, esta salutación final, este saludo final, está dejando claro también que en este fin, en este deseo de que la iglesia sea bendecida por el Señor, está no solamente el apóstol Pablo, sino sus colaboradores, sus líderes, por los cuales él se apoya y tienen el mismo deseo para que la iglesia siga hacia adelante, creciendo espiritualmente, desarrollando sus talentos, sus dones espiritualmente, y pueda estar testificando del Señor, las buenas nuevas de salvación, el evangelio con todas las personas. Y es interesante, hermano, que en este saludo final están aquellos que se van a encargar también de llevar esta epístola, esta carta que ha escrito a la iglesia en Colosas. Hermano, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta y recordar cuando el apóstol Pablo está aquí refiriendo cada nombre, cada colaborador y líder que están con el apóstol Pablo, es que la iglesia del Señor no funciona por una sola persona, por un solo líder, por el pastor de la iglesia. No, la iglesia del Señor tiene el objetivo de crecer, desarrollar, como decíamos antes, pero con la ayuda de líderes, de colaboradores que hagan con que la máquina de la iglesia funcione. Y es como estas ruedas de dientes que van engranando una con las otras y van encajando y se va moviendo toda la maquinaria y va siguiendo hacia adelante. Hermano, me acuerdo de la historia en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al versículo 13, cuando la palabra del Señor nos dice, como está aquí en la pantalla, entonces vino Amalec y peleó contra Israel de Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hermano, lo que estamos viendo aquí,
que Moisés no hubiera vencido a sus enemigos si no tuviera la ayuda de sus colaboradores, que era Aarón y Hur. Aarón en un lado y Hur en el otro lado sosteniendo sus brazos. Y no solamente sostenieron sus brazos, sino que también acomodaron a Moisés para que se sentara en una piedra. Y yo me puedo imaginar la imagen, uno a un lado cogiendo un brazo para que lo tuviera en alto, y el otro, que pudiera ser Hur, en otro, cogiendo también el otro brazo. Y era la única manera en la cual prevalecía el ejército de Dios contra sus enemigos, para ganar. Hermano, aquí nos da señales de que un líder no es líder si no tiene colaboradores, si no tiene otros líderes también que estén ayudando. Inclusive la palabra ministerio o ministro viene de la palabra griego que significa servicio. Lo cual quiere decir que el ministerio es que uno trabaja y los demás también. No que uno trabaja y los demás miran. No, ese no es el objetivo. Nosotros no vemos eso en la palabra del Señor. Nosotros vemos de que uno tiene que desarrollar siempre su talento, porque Dios da y provee talento y dones a la iglesia para que la iglesia trabaje, se ejercite y trabaje conjuntamente con el líder, con el pastor, con el anciano, como le queramos nosotros llamar. Hermano, esto hace con que nosotros estemos cerca, y cuando nosotros estamos cerca trabajando en un mismo propósito, nosotros somos como afilados, nosotros somos como esa punta de lanza que coge esa punta por causa de que nosotros estamos juntos, limándonos y ayudándonos para el mismo fin y el mismo objetivo que tenemos y que debe de perseguir siempre la iglesia, de que el pecador escuche el evangelio de salvación y se arrepienta y crea para salvación eterna. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 27, versículo 17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hermano, ¿por qué tenemos que estar juntos? Porque esto nos hace bien para el mismo fin por el cual Dios te ha puesto a ti en esta iglesia y a mí también, para que nosotros crezcamos, nosotros estemos con la visión de buscar a las personas que no conocen del Señor y le podamos compartir de la palabra de Dios. También se puede añadir a este texto lo que nos dice en Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Por si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. De modo que la iglesia no es uno solo, no somos gente o agentes individuales que vamos de la manera que mejor nos parece a nuestro criterio y que no nos gusta someternos y que no nos gusta estar compartiendo nuestra manera de ser con nuestro hermano o con nuestra hermana. No, el Señor te ha puesto aquí para ayudarme a mí y para yo ayudarte a ti. De una manera en la cual nosotros aprendemos juntamente, crecemos espiritualmente y nuestro desafío es compartir del amor del Señor con las personas que no conocen al Señor y que no conocen el amor que Dios tiene por ellos. Hermanos, vamos a ver dos puntos aquí importantes en esta salutación final. Dios se vale de sus instrumentos para dar a conocer su palabra. Dios pone sus instrumentos a la carga, Dios pone en sus instrumentos la carga por su obra. Muy bien, hay algunos personajes que me gustaría aquí destacar de lo que Pablo está aquí compartiendo a la iglesia en Colosa y está nombrando literalmente personas que tienen un trasfondo que nosotros podemos aprender cosas de este trasfondo que tiene cada personaje aquí. Primeramente nos habla de Tíquico. Y Tíquico era una persona que, según nos dice en Hechos 24, Pablo se encontraba en Éfeso y se acercaba el fin del tercer viaje misionero y planificaba regresar a Jerusalén por Macedonia, y era un viaje bien complicado, bien difícil como era en este tiempo.
Y Tíquico dejó todo para acompañar al apóstol Pablo y aparece aquí para tener esta compañía con el apóstol Pablo en este viaje, en esta travesía tan difícil, tantas luchas y tantas cosas que se enfrentaba por aquel entonces. Y después de quedar liberado Pablo de la cárcel de Roma, Tíquico quedó con él y también fue candidato para ocupar el lugar de Tito, en esta epístola que nosotros sabemos de Tito. ¿Qué aprendemos de Tíquico? Bueno, hace unos domingos atrás yo hablé acerca de lo que era el perfil de un líder. Y nosotros dijimos que un líder de Dios se niega a sí mismo. Bueno, esto es lo que nosotros vemos en el carácter de Tíquico. De dejar familia, de dejar su casa, de dejar su lugar donde vivía para seguir al apóstol Pablo y ser compañía de él en esta travesía y de compartir con él las alegrías, pero también los sufrimientos, los padecimientos que le estaban aguardados a ellos. Hermano, un cristiano se conoce por esta marca, porque vive para alegrarse en el Señor y también para estar dispuesto a sufrir cuando se aniega a cosas por amor de Él. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23-24. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La salvará, ¿no? Hermano, el siervo entiende que es un servidor de Dios a través de los demás. Esto también lo vimos no hace mucho. El siervo entiende que es un servidor de Dios a través de la vida de los demás, porque Dios siempre te va a poner personas para que tú lo sirvas. El servicio, ¿cómo se desarrolla? En la iglesia y también fuera de la iglesia, con las personas que nosotros nos vamos a encontrar y tenemos que poner en activo nuestros talentos de servicio, de nuestro ministerio, en medio de las personas que Dios te va a poner para tú servirlo. Hermano, pero qué difícil a veces esto cuesta a los cristianos, ¿verdad? Qué difícil tarea es para nosotros abnegarnos de lo que nos gusta por amor de los demás, de servir a los demás. ¿Qué nos gusta nuestro lugar de confort, nuestro sofá o nuestro sillón que tiene ya nuestra forma, que parece que nos sentamos y parece que encajamos como una pieza de puzzle en ese sitio, ¿verdad? Cuando nos dicen de que hay que hacer algo que viene bien para otra persona que va a recibir nuestro servicio. En Filipenses capítulo 3, versículo 7 al versículo 8 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, ¿cuándo nosotros vamos a estar dispuestos a negarnos? Y a negarnos con un corazón dispuesto, con gozo, con alegría. Hermano, desde el momento que nosotros nos llenemos tanto de la presencia del Señor y de su palabra en nuestros corazones, que dejemos de amar tanto lo que nos impide negarnos por amor del Señor. Cuando nos llenemos más de la presencia del Señor, nosotros estaremos saliendo más de ese lugar de confort que nos hemos agarrado para estar dispuestos a ser instrumentos al servicio de los demás. Otro aspecto importante de un líder es que un siervo de Dios, un líder del Señor, es humilde. Hermano, la humildad es la característica también de que nosotros estamos interesados en ser enseñados. Y hay a veces una gran dificultad en el cristiano de que uno se acerca para darle un consejo o para enseñarle algo
Y siempre nos encontramos, no sé vosotros, pero a mí me ha pasado, te encuentras como una muralla en el que ya te encuentras, que ya lo sabes. Sí, yo ya eso lo he vivido. Y siempre está poniendo el impedimento de que yo no quiero que tú me enseñes. Hermano, el siervo de Dios, el líder de Dios, es humilde. Y es humilde porque el Señor nos enseña desde la humildad. Y el camino para crecer espiritualmente es la humildad. Como pongo aquí, la humildad significa que amas servir más de lo que anhelas liderar. No se puede liderar con un corazón humilde si no entiende que más importante es servir, es ser líder con un corazón dispuesto a estar sirviendo. Y sirviendo en esta humildad que nosotros estamos aquí diciendo que es el modelo que aprendemos en la Biblia, el modelo de Cristo para nosotros. Hermano, también un siervo de Dios avanza la milla extra según la Biblia. Esto quiere decir de que si yo sé que tengo que andar una milla, Dios me va a pedir otra más. Que si yo he hecho hasta aquí y yo creo que ya he hecho suficiente, el Señor me va a decir, no, tienes que seguir avanzando. Creo que este versículo no lo he puesto, que es Mateo 5:41. No lo he puesto. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Estas son palabras del Señor. Si tú crees que ya has hecho suficiente, no lo has hecho. El Señor te pide más de lo que ya has hecho. ¿Y esto por qué? Bueno, esto es por lo que el Señor nos enseña de Él mismo a nosotros. El Señor es Dios de estar mostrándonos misericordia y misericordia cada día. Todos los días se renuevan las misericordias del Señor a favor de cada uno de nosotros. El Señor es paciente con cada uno de nosotros. El Señor es Dios que nos da oportunidades una tras otra para que nosotros aprendamos. Si no fuera por la misericordia del Señor y nos mirase solamente por su justicia, hermano, nosotros no estaríamos esta tarde aquí. Nosotros no estaríamos cumpliendo el listón de la justicia de Dios. Nosotros necesitamos de la misericordia de Dios, las oportunidades que Dios nos da para que nosotros aprendamos y para que nosotros sigamos y avancemos hacia adelante. Hermano, el hombre con un pasado oscuro. Bueno, aquí se nos habla de Onésimo, Aristarco y Marcos, Jesús justo. ¿Qué aprendemos de estos personajes? Bueno, por destacar alguno de ellos, Onésimo tiene una historia un tanto oscura que nos recuerda a cada uno de nosotros. Onésimo fue esclavo que huye de su amo Filemón. No sé si lo saben, que era uno de los líderes de la iglesia de Colosa. Hay una de las cartas que Pablo escribe a Filemón. Este se escapa y llega a Roma, donde conoce a Pablo y este le habla del Evangelio. Y aquí viene lo que nosotros siempre decimos, es que en el Señor no hay casualidades, hay propósitos. Fijaros bien que se encuentra con Pablo, Pablo le habla del Evangelio y da muestra de ser cristiano. Regresando a Colosa para encontrarse con Filemón. Se arrepiente de tal manera, Onésimo reconoce su pecado cuando es tomado por el Evangelio de salvación, que éste se arrepiente de sus pecados y él vuelve con un corazón arrepentido a su amo, a Filemón. Y va con una carta de Pablo para que Filemón lo reciba, para que Filemón reciba a Onésimo.
Y nos recuerda que el Evangelio ha llegado a todos nosotros, estando en un pasado oscuro de pecado, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos, y que se ha producido en nosotros un cambio, una transformación gracias al Evangelio de salvación, y esto ha hecho con que nosotros cambiemos de la noche a la mañana. O por lo menos estamos en ese camino de transformación, de cambio, que estamos examinándonos continuamente con el deseo de agradar más al Señor. Bueno, esto lo resumo con este versículo que está en la pantalla, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Onésimo daba testimonio del poder de Dios para transformar una vida. Pablo le dice a los colosenses, que el esclavo fugitivo de Colosa ahora regresaba a vosotros, a la iglesia de Colosa. Por lo tanto, debía ser tratado como un miembro más de la iglesia, como una persona transformada por el poder de Cristo, por el poder del Evangelio de salvación. Hermano, y es lo que nos dice también, ¿verdad? En esta unidad que estamos todos una vez que conocemos a Cristo, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Esto es lo que la iglesia abraza cuando el pecador se arrepiente y forma parte de la iglesia, forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, siendo dirigida por la cabeza que es Cristo. Hermano, Astiarco, mi compañero, no está aquí, pero habla en el versículo 10, mi compañero de prisiones os saluda. Bueno, ¿qué aprendemos de Astiarco? Bueno, poco sabemos de este personaje, lo cierto es que poco se sabe de Astiarco. Bueno, quería también hacer alusión que se me estaba pasando de Marcos. Marcos es otra vida transformada, era sobrino de Bernabé. No sé si recuerdan los hermanos que surge en el primer viaje misionero una disputa entre ellos con Marcos. Y Marcos deserta literalmente de seguir con Pablo y Bernabé. Y cuando está en el tercer viaje misionero, Bernabé quería llevar a su sobrino, a Marcos. Y el apóstol Pablo dijo, no, como para que me haga lo mismo otra vez, no se va a venir conmigo. Y ahí hay una rencilla entre ellos, entre Bernabé y Pablo, que cada uno decide caminar por caminos diversos. Uno coge para un lado y el otro coge para otro. Y Bernabé se lleva a su sobrino. Pero lo curioso de la transformación que estamos nosotros hablando es que Marcos llega a dar muestras de arrepentimiento, muestras de cambio, de transformación en su vida, y es citado aquí como nosotros vemos en la salutación final. Y esto dice mucho de una vida en transformación, una vida de cambio, una vida en la cual el Señor quiere hacer cosas diferentes y nuevas. Hermano, esto es lo que nosotros vemos también al día de hoy de personas que han conocido al Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que decir, esta persona está dando un cambio y está haciendo algo diferente a lo que vivía. Y no me voy a acordar más de las cosas que él hacía antes, porque se ha producido un encuentro con el Señor. Se ha producido una vida de cambio en él. Hermano, ahora sí, Astiarco era compañero de prisiones, lo presenta así, como compañero de prisiones. Y algo muy importante aquí, algo muy precioso aquí. Fijaros bien, en esta época que la iglesia del Señor era perseguida, alguien se atrevía, como era Astiarco, y algunos más, ir a la prisión a visitar a Pablo y atender las necesidades de Pablo, porque si no había alguien que lo visitara y le proveyera de lo que necesitara, de algún alimento o de alguna ropa que necesitara,
podía llegar hasta morir literalmente dentro de la prisión, porque la prisión de aquel entonces no es la prisión del día de hoy. Y esto era un peligro porque te podían tachar literalmente, decir, tú eres uno de ellos, porque tú estás dándole cuidado y amor y servicio a una persona que para nosotros merece estar en este lugar. Yo no sé cómo lo harían, pero habían personas como Astiarco que iban para allá y que no le importaba o no lo tenía en gran estima en él mismo lo que pudieran pensar de sí mismo. Bueno, esto nos enseña una cosita aquí también muy importante. A veces nosotros estamos más pensando en lo que pensarán y en lo que dirán y no hacemos lo que debemos hacer en el Señor. Estamos como atados. Yo lo pongo aquí, ahora sí. ¿Por qué me importa tanto lo que piensen o dirán de mí? La cita que pone ahí es: la más grande cárcel es vivir siempre con el miedo del qué dirán. La más grande cárcel es vivir con el miedo del qué dirán. Esto es lamentable, que a veces esto pase en el medio de la iglesia, cuando nosotros tenemos libertad de expresión, cuando nosotros podemos profesar nuestra fe sin que nos diga nada, porque estamos en un país libre. Pero a veces nos preocupa lo que pensarán nuestros amigos, lo que pensarán nuestros vecinos, que nos puedan tachar como personas raritas. Y yo creo que hay algunos puntos que nosotros podríamos desarrollar aquí, pero muy brevemente, porque si no se nos alarga el tiempo. Primeramente, el motivo por el cual nosotros nos comportamos así es que uno busca la aprobación de las personas y no la aprobación de Dios. Si nosotros vivimos en esa cárcel, o ese miedo, ¿no?, al qué dirán, en esa cárcel que nos metemos nosotros, estamos más interesados en qué dirán o el qué pensará mi vecino, y esto me lleva a que yo vivo para agradarles a ellos, no agradarle al Señor. Otro aspecto es, no estoy aceptando quién soy de verdad en mi corazón. Y realmente pasa eso. Uno no está aceptando verdaderamente quién es en el corazón y lo que el Señor y su poder ha hecho de mí, un cambio, una transformación nueva. Yo estoy todavía abrazando en mi corazón que yo me quiero llevar bien con mi compañero de trabajo, con mi vecino, con mi familiar, y no estoy dispuesto a profesar que Cristo ha venido a mi vida para transformarme y cambiarme en una nueva persona, libre de condenación eterna. Otro aspecto que podríamos decir, me importa mucho no ser rechazado. Y también el último, deseo ser bien apreciado por lo que hago. Y para eso me comporto bien y muy bien con mi vecino, muy bien con los que me conocen, porque mi deseo es ser apreciado por lo que hago. Hermano, pero muchas veces, y nosotros entendemos que el primer paso que da un cristiano cuando el Señor viene a nuestras vidas es para decirnos: mira, tienes un problema, no necesita que hagas nada, solamente que confiese, que crea en mí como Señor y suficiente Salvador, que reconozca que tú eres pecador. No tienes que hacer nada para demostrarme lo contrario de lo que yo veo en tu corazón. Tú tienes un problema y ese problema se quita cuando tú confiesas, cuando tú crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, como estamos diciendo. Hermano, aspecto importante que nosotros deberíamos de considerar aquí, citando Pablo, cada una de las personas que nos llevaríamos mucho tiempo para enumerar a cada una de ellas, y su perfil, y su carácter, su antes y su después de haber conocido al Señor. Pero lo que el apóstol Pablo nos viene a decir aquí es que deja de pensar en ti mismo y piensa en otro. Pablo está aquí haciendo mención de cada uno de ellos que han estado dispuestos por amor al Señor, dispuestos a dejar todo de ellos mismos para estar dispuestos a pensar en las necesidades de los demás, a poner y aplicar el Evangelio en función de las necesidades de las personas que lo necesitan.
Hermano, así que podríamos decir así, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Hermano, lo que se trata es que ya sabiendo en qué consiste el Evangelio, que nosotros tengamos este deseo como niños de estar dispuestos a ponernos a disposición como instrumentos preciosos en las manos del Señor, pero preciosos porque el Señor nos toma en sus manos preciosas, para que a través de nosotros la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hermano, yo me acuerdo cuando mi hijo, yo le daba un juguete y llegaba otros niños a la escuela dominical con los otros niños y demás, él quería que ese juguete no compartirlo con nadie. Se quedaba como diciendo, no, esto es mío, porque yo tengo que compartirlo con este y con el otro, si es mío. Pero no se está refiriendo el apóstol Pablo aquí a este asunto, sino más bien el evangelio que nosotros tenemos es para compartirlo con los demás. El gozo, la alegría de lo que aporta el evangelio en tu vida es para que lo compartas con aquel que no cree, con aquel que necesita que el evangelio tú estés compartiéndoselo para que él viva y él disfrute de lo mismo que tú estás disfrutando. Primera de Corintios 10:33, yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otro a fin de que muchos sean salvos. Esto lo resume muy bien. Otro principio importante en esta salutación final y que nosotros aprendemos de estos personajes que tienen su historia, deja de pensar solamente de manera local y mira al mundo. No es para que tú mires la iglesia, tu iglesia, nuestra iglesia aquí presente y a nuestros alrededores, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que mirar más allá. Hay un mundo y hay muchas situaciones y muchas tribus, lenguas, nación que todavía no conocen del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Está diciéndonos, mira, es en donde estáis, alrededor de donde estáis, donde tenéis que proclamar el Evangelio de salvación, pero sin perder de vista, más allá de esos límites, que hay otras personas que están necesitando de cada uno de nosotros. Pero yo ¿cómo voy a ir a la China? Bueno, pero sí puedes orar por China, por aquellos que todavía no conocen del Señor en la China. De eso se trata. Se trata de que nosotros tengamos una mirada hacia los pueblos no alcanzados por Jesús. Colosenses 1:6. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Y terminamos con el aspecto importante aquí. La oración es el equipo para realizar esta misión. Y en el versículo 12 nos habla aquí, os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firme, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Hermano, qué bueno es saber que este personaje, Epafra, que el apóstol Pablo está aquí destacando y por el cual surge, como nosotros vimos en la introducción, la iglesia de Colosa, sea una persona de oración, una persona interesada en estar intercediendo por aquellos que no conocen, para que conozcan del Evangelio, para que la iglesia del Señor se llene de personas perdidas que conozcan de su nombre.
Hermano, ¿por qué deberías de orar? Bueno, ahí pongo los principios. ¿Por qué deberíamos de orar? Y lo digo así muy brevemente, no nos da tiempo a mirar todos los textos bíblicos, pero ahí están los textos bíblicos por los cuales hace importante que la iglesia del Señor ore. La iglesia del Señor ore a Dios. Primeramente, nosotros oramos porque la Biblia nos dice que debemos orar por oportunidades para testificar. Y aquí vienen los textos bíblicos que nos lo dice. Colosenses capítulo 4, versículo 3, Romanos 1, versículo 10. Hermano, también porque nosotros debemos de orar para nosotros tener el valor para hablar. A veces nos falta valor, ¿verdad? Esa valentía en el momento para proclamar el Evangelio de salvación. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame de tu poder para yo hablar en estos momentos que tú me vas a dar la oportunidad. También por aquellos que creerán. Nosotros tenemos que estar intercediendo por aquellos que creerán en el Señor, para que nosotros veamos que cuando le estamos hablando del Señor están poniendo oído a lo que nosotros le estamos diciendo. También por la rápida difusión del mensaje y por más trabajadores, en el Mateo capítulo 9, versículo 38. Y también, por último, las oraciones te brindan compañerismo con otros alrededor del mundo. Hermano, cuando mi suegra estuvo aquí y nos dijo así, dice, mira, que sepa y no se te olvide, y te lo sigo diciendo para que no se te olvide, que nuestra iglesia está orando por vosotros, está orando por vuestra familia, está orando por la iglesia donde estáis pastoreando. Y esto es importante que tú lo sepas. Y es como un toque que te da como diciendo, vaya, hay gente que en este mismo momento están orando por nosotros, allí en Brasil, en una distancia bien distante de nosotros, y están intercediendo para que el Evangelio avance conquistando corazones de aquellos que están perdidos. Así que, hermanos, no perdamos de vista la importancia de orar para que la iglesia del Señor siga avanzando. Amén. Concluimos orando al Señor. Pido a los hermanos que se pongan en pie. Vamos a finalizar orando. Señor, muchas gracias te damos. Esta palabra, Señor, es todo un desafío para nosotros. Esta palabra, Señor, en la que tú nombras los colaboradores que tú has usado para la extensión de tu evangelio, no solamente en Colosas, sino también, Señor, tú lo sigues haciendo al día de hoy en todo el mundo, Señor. Y, Señor, te damos las gracias, Señor, por tú hacernos ver de estos personajes, Señor, que hicieron la diferencia, mostrando, Señor, este servicio, esta colaboración, esta sumisión, este saber que ellos eran valiosos, no por ellos mismos, sino valiosos por ponerse al servicio en humildad a tu nombre, para ser usados por ti, para lo que tú deseabas y querías hacer a través de sus vidas, Señor. Oh Dios, nosotros nos ponemos, Señor, en tus manos con el deseo de que tú sigas hablando, incomodando en nuestros corazones con tu palabra, para darnos cuenta de que tenemos que dejar cosas, que tenemos que negarnos a ciertas cosas por amor a tu nombre, que tenemos que estar dispuestos a ser enseñados por ti, Señor, que tenemos que estar dispuestos a andar una milla más de lo que ya nosotros no hemos creado a nosotros mismos como lo que tenemos que hacer, pensando que es lo único y suficiente. No, Señor, sabemos por tu palabra que tú nos dices que nosotros tenemos que ir más allá de lo que nosotros nos hemos planteado y nos hemos puesto como límite, porque tú nos estás pidiendo más de tu iglesia, Señor. Y te rogamos, Señor, de que tengamos una decisión firme en el día de hoy, comprometida, responsable contigo, de estar dispuestos de hacer más de lo que no estamos haciendo, Señor.
Ayúdanos, Señor, a comprometernos más contigo y con tu iglesia al día de hoy. A estar dispuestos, Señor, a conocernos mejor unos con los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra siga siendo una realidad a la hora de proclamarla por cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí en esta tarde. Y sigue, Señor, dándonos oportunidad para compartir tu evangelio, para que tu iglesia se llene de más personas, Señor, de lo que somos al día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con tu iglesia aquí presente y toda tu iglesia, Señor, que está repartida en la faz de este mundo, Señor. Sé con los misioneros, Señor, con aquellos que están proclamando tu palabra en el mundo, Señor. Intercedemos por ellos como iglesia para que tú los sostengas, para que tú los afirmes, para que la fortaleza de tu nombre, Señor, sea con ellos, para que estén predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén.